Bueno, hace un momentito decía a todos ustedes que tendríamos la oportunidad de compartir con el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, licenciado Luis Miguel de Camps, el Partido del Toro. Nos alegra mucho tenerlo en la ciudad de La Romana en este momento y en el territorio nacional, pero sobre todo aquí en La Romana, licenciado. Un placer compartir con usted en esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted por la invitación. El placer es nuestro estar en este espacio y que ha estado siendo siempre conducido por una persona que goza del respeto, admiración, no solamente nuestra, sino de todo el pueblo que lo ve. Así que muchísimas gracias. Qué bueno, un placer, licenciado. Ya le decía fuera de cámara que tuve el honor de conocer a su padre, guardo un bonito recuerdo de él y de su trayectoria, ¿no? Y obviamente, pues, la trayectoria suya también, que particularmente a nosotros nos ha llamado la atención, nos llama la atención, nos identificamos de alguna manera con usted, con su persona, ciertamente. Muchísimas gracias, mi querido Edgar. Qué bueno. Bueno, licenciado, hay muchos temas que podemos tratar en estos pocos minutos, pero obviamente tenemos que empezar por el principio. El principio en el día de hoy son las encuestas, lo que dicen las encuestas que marcan pues una diferencia, ¿no?, con lo que tiene que ver con el licenciado Luis Abinader. Nos gustaría saber su opinión a propósito de la misma para que luego hablemos de su partido, ¿no?, y cómo ha ido evolucionando. Hemos visto que usted está con mucha frecuencia haciendo juramentaciones en los distintos pueblos y eso es importante. Habla del crecimiento y del aporte. Así es. La candidatura de Luis Abinader. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, el tema del día de hoy ha sido los últimos números que han traído las últimas encuestas. Yo acostumbro a no descalificar ni calificar a ninguna encuesta de manera particular. Ahora, los números que han ido surgiendo de manera sistemática y que nuevamente hoy se reiteran con una firma encuestadora que no ha sido históricamente, digamos, muy acomodaticia para la oposición, es una reiteración, como decía, de lo que es innegable, de lo que cada dominicano que anda, aunque sea una esquina que de a otra que se traslade, o sean provincias a provincias que se trasladen, es innegable que este pueblo tomó una decisión y que esa decisión consiste en sacar el régimen del PLD del gobierno y elegir a Luis Abinader a la presidencia de la República que encabezará el gobierno del cambio. Simplemente lo que existe detrás de esa revelación que hoy se ha hecho pública es lo que no puede esconderse con montañas de dinero público y utilizado para beneficios electorales, en promoción de candidaturas. Es una realidad que no permite ningún tipo de intento serio de negación. Ahora, lo que ciertamente ha estado también sucediendo hoy, luego de esas informaciones de números, que también ayer hubo otras y demás, es que los voceros del gobierno, los voceros oficiales y los voceros no oficiales del gobierno, no encuentran qué más hacer y no encuentran qué más decir. Se encuentran anonadados por el hecho de que impidieron que los dominicanos pudieran expresarse en febrero en las elecciones, a pesar de que no impidieron que los dominicanos, no lograron impedir que los dominicanos se expresaran en marzo. Impidieron desde el inicio del proceso de emergencia que la oposición política dominicana pueda realizar las acciones de promoción normal de política de campaña, mientras que sí han permitido que el candidato gubernamental ande por sus anchas. Pero también renunciaron como gobierno a la obligación que tiene el gobierno como representante del Estado de buscar la salud de la población. ¿Por qué yo digo que renunciaron a eso? Renunciaron cuando en vez de ser el gobierno quien adquiriera de manera directa los insumos de seguridad sanitaria, prefirieron tratar de hacer contratos con precios infladísimos, pero también renunciaron a la obligación que tienen de repatriar a los dominicanos y prefirieron tercerizar
a una empresa propiedad del candidato oficialista para que se ganara ese dinero, porque esas repatriaciones no son gratuitas. Así es. Los dominicanos vienen con sus dineros pagos para eso. Bueno, según el informe, con el perdón, el licenciado, que el Partido de Liberación presenta, hay unos 55 millones aproximadamente que se han utilizado, ¿no?, como parte de esa repatriación. Bueno, que dicho sea de paso, hablando de ese tema del informe, llama poderosamente la atención el hecho de que un informe de una página coincida al centavo con el tema de lo supuestamente implementado ahí. Todo lo que han visto, aunque sea una página de contabilidad, y yo no soy contador, pero todo el mundo sabe de que eso es simple y llanamente imposible. Pero está bien, ellos siguen insistiendo en su interés por engañar a la población. ¿Qué quiero? Y seguir desarrollando esto. A pesar de todo eso que he dicho, han estado invirtiendo dinero, han estado utilizando alimentos del plan social de la presidencia para fomentar sus candidaturas. Y a pesar de todo eso, la población sigue firme en su decisión. Todo eso se le añaden otras cosas más, como el hecho, por ejemplo, de las amenazas a los empleados públicos, las mentiras que se han creado y que afortunadamente el pueblo las ha podido identificar y desbaratar. Pero también, estimado Edgar, algo muy importante. Ellos han ido en un proceso constante de erosión y destrozo del sistema democrático dominicano y de las libertades de los dominicanos. El último intento fue las elecciones de febrero, pero se encontraron de frente con la población dominicana no dispuesta a seguir pasiva ante esos atropellos. Trataron de que no hubiese elecciones tampoco antes del proceso del 16 de agosto. Pero cuando no lograron eso, trataron de que no hubiese ninguna elección en el exterior de la República Dominicana. Lo vencimos también. Ahora están implementando la última fase del terrorismo de Estado que ellos han estado planteando, y me explico. Cuando un pueblo se encuentra sumido en una crisis sanitaria, lo normal es que nos resguardemos en el Estado. Para eso existe el Estado. La organización del Estado, los estados existen para eso. Bien. La oposición política dominicana encabezada por Luis Abinader, pero también todas las de otros colores, planteó al inicio del estado de emergencia la necesidad de una coordinación nacional con la dirigencia política, empresarial, religiosa, etcétera, para enfrentar y solucionar estos asuntos y que la crisis económica y la crisis sanitaria no se convirtiera en crisis económica, etcétera. La respuesta de este gobierno a ese planteamiento responsable de Luis Abinader fue el silencio y la mentira y el miedo. Porque ¿cómo es posible que a algunas semanas de entrado el proceso, el ministro de Salud dice que se han hecho en ese momento cerca de 12,000 pruebas, y esa misma noche el presidente de la República dice que se habían hecho 40,000? Pero 2 o 3 semanas después, el ministro de Salud, en sus alocuciones diarias, que en una época ha aparecido más como una declaración de campaña, sí, ha dicho en esa oportunidad que se habían hecho 25,000 pruebas, pero esa misma noche el ministro de la presidencia dijo que se habían hecho 100,000. Entonces, o miente el ministro de Salud, o miente el presidente y el ministro de la presidencia. O mienten los dos. Lo que sí es indiscutible es que hablan mentira. Y esa falsedad que ha sido imposible para ellos explicar demuestra el interés de uso electorero, politiquero de la salud de los dominicanos. Entonces han implementado el terrorismo, han pensado que aunque no han podido impedir que las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de julio se organicen, aunque no han podido impedir que los dominicanos en el exterior voten, ahora pretenden impedir que los dominicanos asistan a votar, tratando de infundir el miedo, el terror.
Entonces, demasiado hemos perdido ya durante 20 años, 16 ininterrumpidos de este régimen PLDista en cuanto a libertades, en cuanto a seguridad ciudadana, que ya prácticamente se encuentra en estados increíbles de deterioro, para también pretender que vamos los dominicanos a dejar de ejercer nuestro derecho. No, esto nosotros como dominicanos sabemos que lo vamos a vencer. Ahora, como parte de la coalición que lleva a Luis Abinader a la presidencia, tenemos que saber que esos números que usted mencionaba al principio y que salieron publicados en el día de hoy, no nos pueden a nosotros apaciguar, ni nos pueden a nosotros hacer bajar la guardia. Ahora más que nunca tenemos nosotros que arreciar el trabajo. Ni experimentar una sensación de triunfo tampoco, porque bueno, el que se vuelve sobre todo teniendo un gobierno que no tiene ningún tipo de reparo, ¿no? O sea, exactamente, pero ¿cómo nosotros, como dominicanos que estamos bajo un régimen de gobierno que se atrevió a inventarse o comenzar, porque fue afortunadamente tirado al piso luego de que todo el país pudo darse cuenta de la trama, inventarse un expediente en contra de dos personas, un militar y un técnico de una telefónica, como supuestos responsables del desastre de febrero? Óyeme, un gobierno que está dispuesto a llegar hasta ahí, no hay que dudar que esté dispuesto a lo que sea. Y más ahora cuando también otra encuesta más en la que ellos en el pasado buscaban guarnecerse, ha también dado un número que todo el país conoce y que les hace, si no imposible, difícil que ellos puedan seguir haciendo lo que han venido haciendo durante demasiados años en vulnerar la voluntad de la población. Usted decía difícil, mencionaba la palabra difícil hace un momentito, ¿no? De repente, pues, me llega a la mente una pregunta que quiero compartirla con usted en este momento. ¿Qué hace precisamente que en este tiempo de dificultad, es decir, difícil, un tiempo difícil, ¿no? En el cual, pues, el gobierno se ha lanzado a las calles a dar de todo tipo de ayudas, ¿no? Entonces, en medio de toda esta situación por la que atraviesa el país, ¿no ha pensado en el gobierno como una opción? O sea, ¿qué le digo? La gente ha tomado todo lo que le han dado, pero según lo reflejan las encuestas, parecería ser que el posicionamiento o el ideal del dominicano está puesto en otro lugar y no precisamente en el gobierno. Entonces, ¿qué explica desde el punto de vista suyo que ciertamente en este tiempo de dificultad la gente, bueno, tome todo lo que le estén dando y pues no refleje esto al candidato del gobierno, sino más bien lo refleja como ganancioso al candidato de la oposición? Bueno, yo creo que dos factores fundamentales son lo que causa esa acción y reacción del pueblo. En primer lugar, antes de la pandemia, hay que recordar que antes de la pandemia, antes incluso del proceso interno de los partidos, se ha sentido un sentimiento, valga la redundancia, evidente de hartazgo de este pueblo con estos gobernantes. Solamente recordar lo que pasó hace aproximadamente un año, de que este gobierno ha sido tan irresponsable que permitió que el país abriera las puertas a las injerencias extranjeras para evitar una modificación constitucional, simplemente por las apetencias personales del grupo reducido de personas. Es decir, han demostrado que no tienen hiel, como se dice. Y eso el pueblo lo ve, el pueblo lo observa y el pueblo lo siente. Porque si tú me dices a mí, bueno, resolvieron el problema de la energía eléctrica, pero no han resuelto el problema de la energía eléctrica. Lo único que han endeudado el país para llevarse un dinero que no ha resuelto el problema. Si me dices a mí, bueno, resolvieron el problema de la seguridad, lo que han hecho es empeorarlo. Bueno, resolvieron el problema de la salud, estamos viendo que los han empeorado. Resolvieron el tema de la educación, tampoco. Ni siquiera con 8 años continuos del 4% han podido reducir el nivel bajo de los estudiantes dominicanos. No han resuelto nada. Entonces, ese hartazgo tiene un tamaño más grande que la catedral. El segundo factor, y que va relacionado con el primero, obviamente, es el tema de credibilidad. Esta gente sabe, perdón, el país sabe que esta gente
no es confiable, no se le puede creer. Han ofertado lo que se le ha venido a la mente, sin tomar en consideración lo sensato, lo realista o no de las propuestas, y lo han lanzado. Y la gente sabe que es mentira. Y el último, tal vez, clavo en ese aspecto, en ese cofre, es el hecho de que ante el llamado, como decía hace un momento, sensato de la oposición, de que hubiésemos tenido soluciones conjuntas, decidió no hacerle caso a la oposición. Edgar y amigos televidentes, muy diferente tal vez hubiese sido si ante el llamado de la oposición o sin esperar que la oposición lo planteara, lo convoca el presidente de la República hubiese convocado al liderazgo nacional en todos los ámbitos para conocer y entender este problema. En primer lugar, se hubiese conocido la realidad y no las mentiras que han estado dando. En segundo lugar, sin lugar a dudas, se hubiese hecho un mejor manejo de toda esta problemática, tanto en el nivel sanitario como en el nivel económico. Pero consecuentemente, ¿qué hubiese sucedido? Que la población hubiese creído un poco en el gobierno por esa demostración. Pero precisamente porque lo que han hecho ha sido lo contrario, no hay forma de que se le pueda creer. Y eso es muy peligroso y muy lamentable. Porque si hoy dice el gobierno una información nacional de importancia X, asumiendo de que fuera verdad, existirá una gran parte de esta población dominicana que no le va a creer. Y eso es peligrosísimo. Sí. Y entonces ellos están cosechando lo que han sembrado. Y esa cosecha se la van a tener que comer. Así es. Licenciado, hemos visto su partido, el Revolucionario Socialdemócrata, ¿no? En la calle. El Partido del Toro Negro. El Partido del Toro Negro. Tirado en la calle, si lo vemos en Puerto Plata hoy, mañana en otro lugar y así sucesivamente. Es un gran ajetreo, obviamente, ¿no? Y un gran aporte que está haciendo su partido a la candidatura de Luis Abinader. Hábleme de este proceso, ¿no? Y el proceso en el cual pues está inmerso su partido, obviamente, pues en apoyo a la candidatura de Luis Abinader. ¿Y cómo recibe la gente al Partido del Toro, ¿no? En los pueblos, cuando ustedes llegan a algunos que otros lugares, que particularmente yo veo que los reciben muy bien, porque hay muchas personas que están allí, que acuden, que se juramentan y que están entusiasmados con el Partido del Toro, ¿no? Entonces es bueno motivar también al que nos ve en este momento para que de alguna u otra manera pues pueda ejercer su derecho al voto a través del Partido del Toro, porque eso es importante, ¿no? Entonces, yo creo su impresión a propósito de eso también. ¿Qué está pasando con su partido y cómo están ustedes aportando más votos a la candidatura de Luis Abinader? Claro que sí. Muchísimas gracias por esa oportunidad, Edgar. Mire, tenemos que recordarle a los amigos que nos están mirando que el PRCD, el Partido del Toro, ha sido un partido que hace más de 10 años planteó la necesidad de que la oposición política dominicana se unificara para que pudiéramos juntos desplazar al régimen PLDista. Y es justamente lo que ha estado ocurriendo en este ciclo electoral. La candidatura de Luis Abinader ha sido capaz de aglutinar a casi toda la oposición política dominicana en un sentimiento de responsabilidad. Por eso es que nuestro partido fue el primer partido que proclamó oficialmente como su candidato a Luis Abinader, incluso antes que el propio PRM. Sí. Porque vimos que la actuación de coherencia, que a nosotros como partido nos preocupa mucho, nos llamaba a deponer intereses momentáneos, aspiraciones particulares que pudieran perfectamente y legítimamente haber, para encarrilarnos en la ruta hacia la unificación de una propuesta opositora del próximo gobierno. Precisamente por eso, nosotros como partido también, como señala usted, hemos estado recorriendo toda la geografía nacional, dándole espacios a aquellos dominicanos y dominicanas que no son del PRM ni de los demás partidos aliados, pero que sí sienten que no pueden seguir gobernando estos señores que han estado tomando las decisiones nacionales. Y sienten que lo pueden hacer a través de una organización política como es el Partido del Toro, que es consecuente con sus actuaciones y que es coherente con sus planteamientos. En ese sentido hemos estado abriendo las puertas,
hemos estado dándole cabida a dominicanas y dominicanos, algunos de ellos que han estado apoyando al régimen PLDista en el pasado y que se han dado cuenta, inclusive desde esas propias perspectivas, la imposibilidad de seguir esa ruta que lo único que ha significado es desgracia. Nosotros en esa dirección entendemos que vamos a poder aportar nuestro granito de arena por los votos que se encasillen o que se canalicen en la casilla 16, que es la casilla en la que el PRSD se encuentra en este proceso electoral, para así contribuir a todos aquellos dominicanos que quieran, entiendan que el cambio es necesario, ya no solamente por los problemas que hemos mencionado, sino también porque hemos podido ver a Luis Abinader transparente. Señores, lo que Luis Abinader hizo hace 2 semanas de informarle al país un diagnóstico, inmediatamente lo supo. Es una demostración que hay que valorar. No se puede pasar. Sí, hay que valorar y no se puede pasar por alto como si fuera normal. No, en la política dominicana eso es muy escaso. Eso es muy escaso, y más en una candidatura presidencial, sin saber cuál hubiese sido o sería la reacción del pueblo. No, pero lo correcto fue eso. El pueblo ha visto en Luis Abinader una persona que se ha preparado y ha preparado un equipo de mujeres y hombres con la capacidad profesional, el conocimiento y la entrega suficiente como para hacer buenas gestiones desde el gobierno. Cuando hemos visto las intervenciones del compañero Luis Abinader en los diferentes espacios, hablando de educación, hablando de energía, hablando de seguridad, hablando de todos los problemas nacionales, hablando del problema institucional de la corrupción, vemos que las propuestas no solamente son concretas, sino también que son realizables. No son propuestas populistas. Eso, a medida que el gobierno sigue perdiendo en su credibilidad, aumenta la credibilidad de la oposición que encabeza Luis Abinader, precisamente por eso. Mientras se pretende comprar la voluntad del pueblo, los partidos de oposición que llevamos a Luis Abinader, lo que pretendemos es llevar conciencia a la población y llevar soluciones reales a la población. Eso es algo que ha ido alimentando la visión de dominicanos que tal vez simpatizaban con el gobierno, pero estos procesos han sido más que suficientes para que ellos puedan darse cuenta de que independientemente de simpatías momentáneas o pasajeras, la nación de este pueblo dominicano necesita un cambio en la conducción del gobierno y no simplemente un cambio de personas. No es un quítate tú para ponerme a mí, no. Es un cambio de ejecutorias de políticas públicas. Es un cambio que nos permita ver resultados positivos y no una campaña mediática que se lleva millones y millones y millones de pesos todos los días para que la gente pueda entender que una percepción y no darse cuenta de la realidad que estamos sufriendo. Licenciado, no sé si usted tiene dentro del plan, ¿no?, de su agenda, en algún momento antes de que culmine ya el proselitismo, que apenas quedan unos 14 días para las elecciones, el próximo día 5 de julio. No sé si tiene dentro de su agenda hacer una visita por la ciudad de La Romana en algún momento, ¿no? Si no está llena la agenda, porque me imagino que están... Nos interesa mucho ir allá. De hecho, tenía pensado tal vez hoy estar allá, pero no pude lograr diferir otros compromisos que estaban previamente acordados. Pero nos interesa mucho porque La Romana, además de ser un espacio de la población dominicana de suma importancia puramente electoral, no es solamente eso. La Romana le ha podido demostrar al país que cuando hay ciertos niveles de institucionalización, cuando existen una combinación de esfuerzos del sector privado y del sector público, puede haber ciertos niveles de desarrollo, al menos en el nivel institucional. Y La Romana, en estos gobiernos del régimen PLDista, no ha sido tratada como ha debido ser. Cosa que es importante recordar al pueblo de La Romana, que fue uno de los bastiones originales del régimen PLDista por su tradición sindicalista,
hoy en día, y el año pasado y el anterior y los que le han antecedido, ha sido tratado por estos regímenes PLDistas como otro espacio más de hacer mercaderes de la política y mercadear con la dignidad humana. A nosotros nos interesa mucho la romana por esas razones y vamos a hacer lo posible por estar allá antes de las elecciones, pero independientemente podamos hacer una visita o varias antes de dicha fecha, quiero recalcar lo siguiente, y es que en la romana y en todo el país no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantenernos activos, tenemos que asegurar el voto y la lucha para esta etapa electoral concluye no el 5, sino con el certificado de ganador que se producirá en primera vuelta a favor de Luis Abinader y Raquel Peña. Así es. Yo me imagino que usted tiene ya los numeritos, más o menos cómo andan en la romana, obviamente, ¿no? En la romana tenemos un candidato a senador, Iván Silva, que pues ha tenido un gran repunte y tiene una gran acogida en el pueblo en este momento. Ustedes tienen a Julín Cabrera aquí también, que así es. También es candidato por el Partido Revolucionario Socialdemócrata a diputado, ¿no? Es decir, que hay una cantidad de personas que están obviamente haciendo su trabajo para ocupar curules, pero también para que el presidente o el próximo presidente Luis Abinader finalmente tenga ese certificado del cual usted hacía mención hace un momentito, ¿no? Y que pues las elecciones serán obviamente el día 5 de julio. El presidente de la Junta Central Electoral decía hoy que las elecciones van sí o sí. Esperamos que ciertamente sea así y que no se, como usted decía hace un momento en el génesis de la entrevista, que no se esté planificando algún tipo de situación para tratar de crear conflictos, ¿no? A la hora de realizar el derecho que tenemos todos los dominicanos para votar, como se intentó hacer incluso ya fuera del país hasta hace unos días con el voto en el exterior, ¿no, licenciado? Exactamente. Efectivamente, esas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral entiendo que son positivas. Ojalá sea así, porque la estabilidad social así lo requiere. Este país ha sido muy paciente, aguantó unas frustradas elecciones, aguantó que la Junta no le interesara hacer la auditoría antes de las elecciones, aguantó la posposición de las elecciones de mayo, ha aguantado durante demasiado tiempo las cuarentenas, pero las cuarentenas son generales, porque si fueran generales fuera más fácil. Las cuarentenas interesadas y parciales, porque aquellos que están promocionando las candidaturas del gobierno no conocen lo que es vivir en cuarentena en la República Dominicana todavía. Ojalá lo conozcan en este periodo y no haya necesidad de otro. Si algo nosotros tenemos que señalar es que el abuso sistemático que ha hecho este gobierno con los dominicanos, sobre todo en esta época electoral, ha sido tan brutal que ya todos los dominicanos, además de no tener el temor que ellos pretenden infundir, estamos preparados para cualquier diablura que se les pueda ocurrir a alguno de ellos. Que si van a hacer un show en las mesas, que si, bueno, ellos harán lo que quieran siempre y cuando no impidan el voto de los dominicanos que se lleve transparente y libremente. Y ellos, bueno, ellos harán su asunto. Nosotros como dominicanos, como dice el merengue, tranquilito en la fila, con máscara y listos para votar. El cambio va y marcar tranquilito la boleta y simplemente la sonrisita y entonces defender el voto. Eso es lo que queda, ¿eh? Así es. Eso es lo que queda y en nosotros que estamos involucrados en el proceso político, obviamente, nos queda todas las jornadas de aquí hasta allá de seguir ampliando la base de apoyo de la candidatura de Luis Abinader, seguir abriendo los espacios, porque el gobierno tiene que ser construido por todos y desarrollado por todos, y también defender ese voto, truene, llueve o vente, para que finalmente salgamos de esta pesadilla morada que ya
ha estado hartando al pueblo a niveles jamás antes vistos. Qué bueno. Licenciado, ya el tiempo prácticamente se nos agota. Yo sé que usted tiene mucho más compromiso y no es bueno abusar tampoco de su confianza y su gentileza, ¿no? Un placer. Decía, hace unos días hacíamos un Zoom con Carlos Alfredo Fatule y a manera de chanza tratábamos algunos temas con la gracia que él tiene y él decía, bueno, vayan a votar y lleven 2 mascarillas, una en la mano y las damas incluso que lleven una colocada por aquí, por algunos lugares, por si a alguien se le ocurre por lo menos atracarlo e impedir, quitarle su mascarilla o tratar de impedir, lo más mínimo, parece un chiste, ¿no? Entonces hacíamos mención incluso de un comentario que nos hacía una persona que decía, bueno, yo le voy a poner el termómetro, decía una persona, y aunque me aparezca la medida correcta, le voy a decir que tiene la temperatura alta para incidentar mientras tanto e impedir que de alguna manera esa persona pueda ejercer su derecho al voto. Importante que la gente lo sepa, porque aunque le digan a usted en un momento, parece algo de muchacho, usted está caliente, retírese, no, déjeme ver si realmente esa es mi temperatura, o sea. Claro, y además de eso, y aprovechando eso que es importante, porque son asuntos de detalle que muchas veces creen que se pasan por alto y no se pasan por alto. Por ejemplo, nosotros fuimos quienes propusimos los observadores de escrutinio y finalmente lo aprobamos. Fuimos también quienes propusimos los lectores de huellas dactilares para certificar que la persona que va a votar está presente. La Junta no ha querido repetir eso. Hubo un error de la Junta. Eso es un problema para la Junta, para su credibilidad y para la transparencia. Pero si una persona aparece con temperatura, eso no le quita su derecho a voto, ¿eh? Porque igual puede tener otra cosa, no tiene que ser COVID. Exacto. Entonces eso no es así. Correcto. Es decir, que hay que tomar las medidas de precaución, pero tampoco dejarse llevar por el pánico y terror que este gobierno le interesa infundir. Ojalá los miles de pruebas que tienen guardados y que no han querido utilizar, pues lo utilicen. Y eso que debió haber sido desde el principio, sea ahora, bueno, que ahora quieren sacar capital político, el pueblo ya está avisado y ya sabemos que eso no va a variar una decisión tomada de este pueblo. Qué bueno. Licenciado, muchas gracias. Nos queda un tiempito. Yo quiero que usted motive a las personas de su partido o a los simpatizantes del partido del Toro, ¿no? Para que ejerzan su derecho al voto en la casilla número 16, por supuesto. Ya pues motive también en función del cambio, ya lo ha hecho suficiente, pero bueno, para que quede en la mente de quienes nos ven en este momento. Una vez más, agradecerle de mi parte, antes de cederle la palabra, su participación con nosotros en esta oportunidad. Le reitero nuestros deseos de que pudiese estar en la Romana antes de que culmine el proceso de las elecciones, ¿no? Y que podamos compartir un momento de manera personal también. De mi parte, mi amistad para usted, con mucho cariño, licenciado. Muchísimas gracias. Le reitero que también tenemos ese interés de compartir con todos los compañeros y con las personalidades de la Romana, como es su caso, y ojalá podamos hacerlo. Miren, a los amigos que nos ven, sean del Partido del Toro, o sean de otro partido, o no sean de ningún partido, vamos a ir a votar, vamos a llevar a la gente a votar. Las noticias de los últimos números son positivas, fenómeno, pero no nos desenfoquemos. Sigamos concentrados en el objetivo. El objetivo es lograr que Luis Abinader pueda ser el próximo presidente para desde allí, juntos todos, poder ejecutar las mejores políticas públicas y comenzar a resolver los problemas nacionales. Igualmente de importante es el hecho de que se vote a favor del doctor Silva, por ejemplo, en el caso de la Romana, y de los diputados que llevamos los compañeros de la oposición, para que podamos lograr las iniciativas legislativas, pero también para impedir que se convierta el Congreso en una retranca con intereses de negociar impunidades. Eso es muy importante, ya que solamente así vamos a poder llevar el pueblo dominicano a su propia, el Estado dominicano a su propia legalidad. No nos desesperemos, no nos preocupemos, solamente ocupémonos para que eso que aspiramos sea una realidad
y después del 5 de julio no sea necesario ninguna otra vuelta y podamos entonces dedicarnos total y absolutamente de cuerpo y alma en sanar este país. Como dice uno de los eslóganes de nuestra campaña, la salud de la nación está en tus manos. Vota responsable, votemos por el cambio, votemos en la casilla del Toro, la número 16. Qué bueno. Gracias al licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, por estar con nosotros participando en este Zoom. Gracias a este mecanismo, ¿no? En medio de toda esta pandemia, por lo menos, hemos descubierto algunas cosas, algunas herramientas que teníamos ahí, pero que no la estábamos usando y que no ha servido de mucho en estos tiempos. Algo positivo sale de todo este tiempo en el cual estamos. Un placer. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Aquí tiene un colaborador suyo también. Igualmente a sus órdenes. Bien, muchas gracias. A ustedes también. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en unos segunditos con más. Adelante. Otra vez con Edgar.